Mi nombre es Clara Mendoza y durante años lo único que quise fue demostrarle al mundo que una chica de un barrio humilde de Sevilla podía convertirse en algo más que una estadística. Así que estudié Administración de Empresas en la Universidad de Granada, con una beca que conseguí después de trabajar todas las tardes en una cafetería del centro mientras mis compañeros de clase salían de fiesta. Me gradué con matrícula de honor y a los 26 años conseguí un puesto como analista financiera en una consultora de prestigio en Madrid. Una empresa llamada Vértice Consulting que operaba con clientes internacionales y que representaba exactamente el tipo de oportunidad con la que había soñado desde que era adolescente. Los primeros meses fueron exactamente lo que esperaba. Trabajaba 14 horas al día analizando portfolios de inversión, preparando informes para reuniones con directivos de grandes corporaciones y aprendiendo todo lo que podía sobre fusiones y adquisiciones. Mi jefe directo era un hombre llamado Javier Ruiz, un tipo de 40 y tantos años con trajes caros de la calle Serrano, relojes suizos y esa confianza arrogante que solo viene de haber nacido en una familia con dinero y conexiones. Al principio parecía profesional, me felicitaba por mis análisis y me incluía en reuniones importantes. Pero todo cambió una noche de febrero, cuando el equipo salió a cenar después de cerrar un contrato con un banco catalán. Estábamos en un restaurante elegante cerca de la Castellana. Había vino tinto de Ribera del Duero, fluyendo sin parar y risas falsas de gente que intenta impresionarse mutuamente. Yo bebí poco porque siempre he sido cuidadosa con mantener los límites profesionales. Pero Javier bebió bastante, y cuando todos empezaron a irse él insistió en que nos quedáramos a tomar una última copa. Me dijo que quería hablar sobre mi proyección en la empresa, y como era mi jefe, y yo era ambiciosa, acepté pensando que sería una conversación sobre ascensos o nuevos proyectos. Nos sentamos en la barra del restaurante ya casi vacío y empezó normal, hablando de números y estrategias. Pero después de unos minutos su mano se deslizó sobre la mía en la barra y me dijo: Clara, eres muy talentosa, pero en este mundo no basta con ser buena en lo que haces. Necesitas aliados, gente que te proteja y te impulse, y yo podría ser esa persona para ti. Retiré mi mano inmediatamente y le dije con toda la calma que pude reunir que apreciaba su confianza profesional, pero que prefería que nuestra relación se mantuviera estrictamente laboral. Su expresión cambió en un segundo, la sonrisa desapareció y algo oscuro cruzó su mirada. Se rió con amargura y dijo: qué pena, Clara, porque las chicas que no entienden cómo funciona esto aquí no suelen durar mucho. Pagué mi parte de la cuenta y me fui esa misma noche, pero sabía que algo acababa de romperse. A partir de ese momento mi vida, en Vértice, se convirtió en una pesadilla diseñada meticulosamente para destruirme. Javier empezó a excluirme de reuniones clave diciéndole al equipo que yo estaba sobrecargada de trabajo. Reasignó proyectos que yo había desarrollado desde cero a colegas menos experimentados, y cuando preguntaba me decía con una sonrisa fría que era una decisión estratégica. Comenzó a criticar mi trabajo en público durante las reuniones de equipo, señalando errores imaginarios en mis informes y sugiriendo que tal vez no estaba preparada para el nivel de responsabilidad que se esperaba. Otros compañeros que antes me respetaban empezaron a tratarme con distancia porque nadie quiere asociarse con alguien que aparentemente está cayendo en desgracia con la dirección. Intenté hablar con recursos humanos, pero la coordinadora era amiga personal de Javier desde hacía años, y cuando traté de explicar la situación me miró con escepticismo y me dijo que tal vez estaba malinterpretando gestos profesionales normales y que debía concentrarme en mejorar mi desempeño en lugar de buscar excusas. Fue en ese momento cuando entendí que estaba completamente sola, que el sistema estaba diseñado para proteger a hombres como Javier y que si quería sobrevivir tendría que encontrar otra manera. Durante 3 meses más soporté el acoso profesional mientras en secreto empecé a documentar todo. Correos electrónicos donde me excluían de proyectos sin justificación. Mensajes de Javier con insinuaciones apenas veladas. Comentarios de compañeros que confirmaban el patrón de marginación. También empecé a buscar trabajo en otras empresas, enviando mi CV a consultoras de la competencia en Barcelona y Valencia. Pero descubrí algo aterrador cuando un reclutador me llamó para decirme extraoficialmente que Javier había hecho circular rumores sobre mí en el sector diciendo que era problemática y emocionalmente inestable.
Estaba intentando arruinar no solo mi trabajo actual, sino toda mi carrera futura. Y en ese momento algo dentro de mí se quebró, pero también se endureció como acero templado. Renuncié a Vértice una mañana de mayo sin previo aviso, llegué a la oficina. Dejé mi carta de renuncia en el escritorio de Javier con copia a dirección general, y me fui con mis cosas en una caja mientras él me miraba con esa sonrisa de superioridad que decía que había ganado. Pero lo que Javier no sabía era que durante esos últimos meses yo había estado haciendo algo más que documentar su comportamiento. Había estado estudiando el mercado y había identificado una oportunidad que nadie más estaba viendo. El sector de las energías renovables en España estaba a punto de explotar gracias a nuevas regulaciones europeas y fondos de inversión masivos. Había analizado los datos y sabía exactamente qué tipo de consultoría especializada necesitaban las empresas que querían entrar en ese mercado, así que usé todos mis ahorros, unos 15.000 euros que había guardado viviendo de manera austera durante años, y fundé mi propia consultora, llamada Meridian Advisory, especializada en asesoría financiera para proyectos de energía solar y eólica. Los primeros 6 meses fueron brutales. Trabajaba desde un apartamento compartido en Lavapiés que olía a humedad. Comía bocadillos del Mercadona y dormía 4 horas por noche mientras preparaba propuestas para potenciales clientes. Conseguí mi primer contrato con una empresa mediana de Zaragoza que quería desarrollar un parque eólico y necesitaba estructurar la financiación. Hice un trabajo impecable, analizando todas las opciones de subvenciones europeas y créditos bancarios. El proyecto fue aprobado y la empresa ahorró más de 2 millones de euros en costos de financiación gracias a mi estrategia. Empezaron a recomendarme y poco a poco más clientes llegaron. Al cabo de 2 años, Meridian tenía oficinas propias en el barrio de Salamanca, un equipo de 10 consultores y una cartera de clientes que incluía algunas de las mayores empresas energéticas de España. Yo había pasado de ser una analista humillada a ser CEO de mi propia firma, con ingresos anuales de varios millones de euros. Compré un ático en la calle Velázquez con vistas al Retiro, un lugar luminoso con techos altos y una terraza donde podía ver el amanecer sobre Madrid. Pero aunque el éxito era real y tangible, había algo vacío en todo aquello porque cada logro que conseguía lo medía secretamente contra el recuerdo de esa noche en el restaurante y la cara de Javier diciéndome que no duraría. Seguía su carrera a distancia a través de LinkedIn y contactos en el sector. Vértice había tenido algunos años buenos, pero después empezó a perder clientes importantes porque no habían sabido adaptarse a los nuevos mercados de sostenibilidad. Javier seguía ahí como director de su departamento, pero la empresa estaba estancada. Entonces, hace 6 meses escuché que Vértice estaba en problemas financieros serios. Habían perdido 3 contratos mayores y estaban considerando vender la empresa o cerrar departamentos enteros. Fue en ese momento cuando supe que había llegado mi oportunidad. Contacté discretamente con los accionistas principales de Vértice a través de intermediarios y les hice una oferta para adquirir la empresa. Tenía el capital gracias al éxito de Meridian y el respaldo de inversores que confiaban en mi visión. Las negociaciones duraron 3 meses y finalmente cerramos el trato. Yo me convertí en la propietaria mayoritaria de Vértice Consulting. La misma empresa que me había destruido ahora me pertenecía. El día que se anunció la adquisición, convoqué una reunión general en las oficinas de Vértice. Entré en esa sala de conferencias donde tantas veces me habían humillado, pero esta vez como dueña de todo. Javier estaba sentado en primera fila, con una expresión de shock absoluto que casi valía cada momento de sufrimiento que me había causado. Expliqué mi visión para la empresa, cómo íbamos a reestructurar los departamentos, integrar la experiencia de Meridian en sostenibilidad y recuperar la competitividad. Después, al final de la reunión, anuncié los cambios en el equipo directivo, y cuando llegué al nombre de Javier dije, con voz clara y profesional, Javier Ruiz será trasladado a un puesto de consultor junior en el Departamento de Análisis Básico, reportando directamente a nuestra nueva directora de operaciones. Hubo un silencio pesado en la sala y vi cómo su cara pasaba del shock a la humillación. Era exactamente el tipo de degradación que él me había hecho sufrir, pero multiplicada por el hecho de que ahora todos en la empresa sabían quién tenía el poder. Durante las semanas siguientes, Javier intentó mantener la dignidad, pero era imposible. Lo veías llegar a la oficina con la cabeza baja.
trabajando en reportes que antes habrían hecho analistas recién graduados. Algunos de sus antiguos colegas, que lo habían apoyado cuando me marginaba, ahora lo evitaban, porque nadie quiere estar cerca de alguien que ha caído tan dramáticamente. Un viernes por la tarde, 3 meses después de la adquisición, Javier tocó la puerta de mi oficina y pidió hablar conmigo. Lo dejé pasar y se quedó de pie frente a mi escritorio con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. Me dijo: Clara, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito este trabajo. Tengo una hipoteca, 2 hijos en colegios privados y mi mujer está enferma. Si me despides ahora no voy a encontrar nada comparable en el sector. Te hice daño y lo siento. Fui un imbécil arrogante que abusó de su poder y merecía todo lo que me ha pasado. Pero te pido por favor que me des una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Lo miré durante un largo momento en silencio. Parte de mí quería decirle que se fuera y que experimentara la misma desesperación que yo sentí cuando destruyó mi reputación. Pero otra parte, la parte que había crecido a través de todo esto, entendió algo fundamental sobre la venganza. Que el verdadero poder no está en destruir a quien te lastimó, sino en demostrar que ya no tienen ningún poder sobre ti, le dije. Javier, no voy a despedirte, pero tampoco voy a hacerte ningún favor especial. Vas a trabajar como cualquier otro empleado. Vas a ser evaluado por tu desempeño real y si demuestras que puedes contribuir con profesionalismo y respeto tendrás tu lugar aquí. Pero si vuelves a cruzar una línea con alguien, si repites aunque sea una fracción del comportamiento que tuviste conmigo o con cualquier otra persona, estarás fuera inmediatamente y me aseguraré de que todos en el sector sepan exactamente por qué. Ahora vuelve a tu trabajo. Salió de mi oficina y lo vi, a través del cristal, caminando de regreso a su cubículo con los hombros caídos, y supe que ese era el momento. Esa era la venganza completa. No su destrucción, sino su comprensión absoluta de que yo había tomado todo lo que él intentó quitarme y lo había convertido en algo mucho más grande de lo que él jamás podría alcanzar. Los meses siguientes fueron extraños porque la rabia que había alimentado mi ambición durante años empezó a disolverse y me di cuenta de que ya no necesitaba ese fuego para seguir adelante. Había demostrado todo lo que necesitaba demostrar y ahora podía simplemente vivir. Empecé a trabajar menos horas. Delegué más responsabilidades en mi equipo y por primera vez en años me permití tener una vida personal real. Conocí a un hombre llamado David en una exposición de arte contemporáneo en el Reina Sofía. Era arquitecto, tenía una risa genuina y no le importaba nada mi dinero o mi éxito. Solo quería conocerme como persona y eso era algo que yo había olvidado que existía. Una tarde de otoño, mientras tomaba café en la terraza de mi ático, mirando las hojas doradas del retiro, recibí un mensaje de la coordinadora de recursos humanos de Vértice. La misma mujer que había ignorado mis quejas años atrás, me pedía reunirme con ella para hablar sobre temas importantes. Acepté más por curiosidad que por otra cosa, y cuando llegó a mi oficina, 2 días después, venía con una expresión de incomodidad evidente. Me dijo: Clara, he venido a pedirte disculpas. Cuando viniste a mí hace años con tus preocupaciones sobre Javier no te escuché. Elegí proteger a un amigo en lugar de hacer mi trabajo y eso fue imperdonable. He visto cómo construiste todo esto desde cero y cómo manejaste la situación con él con más profesionalismo del que yo jamás mostré. No espero que me perdones, pero necesitaba decírtelo. La miré y sentí algo inesperado, no rabia sino una especie de paz tranquila. Le dije: aprecio que hayas venido a decir esto. Tardaste años pero viniste. No voy a decirte que está todo olvidado porque lo que pasó me cambió profundamente, pero también te digo que ya no cargo con esa rabia. Aprendí que la mejor respuesta al abuso de poder no es convertirse en otro abusador sino construir algo mejor. Así que acepto tu disculpa y espero que de ahora en adelante hagas tu trabajo de verdad, protegiendo a las personas que lo necesitan. Se fue con lágrimas en los ojos y yo me quedé ahí sentada en mi oficina sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Esa noche cené con David en un restaurante pequeño de Malasaña. Hablamos de todo menos de trabajo. Él me contó sobre un proyecto de viviendas sostenibles que estaba diseñando en Valencia y yo le conté sobre mi infancia en Sevilla, las tardes estudiando en la biblioteca municipal y los sueños que tenía de cambiar mi vida. Me tomó la mano sobre la mesa y me dijo: ¿sabes qué es lo que más me gusta de ti, Clara? Que no necesitas demostrarle nada a nadie,
ya lo hiciste todo y ahora simplemente eres tú misma. Y en ese momento comprendí que tenía razón, que la venganza había sido necesaria para recuperar mi poder y mi dignidad, pero que el verdadero triunfo era haber llegado a un lugar donde ya no necesitaba que nadie validara mi valor. Hoy dirijo una de las consultoras más exitosas de España, vivo en un ático precioso, tengo un hombre que me ama por quien soy y no por lo que he conseguido. Y Javier Ruiz sigue trabajando en mi empresa como un empleado más, que cada día tiene que recordar que la chica a la que intentó destruir ahora firma sus cheques. Pero lo más importante es que cuando me miro al espejo ya no veo a esa joven asustada de Sevilla, que necesitaba demostrar su valor, ni a la mujer furiosa consumida por la venganza. Veo a Clara Mendoza, una mujer que sobrevivió a la traición. Construyó un imperio con sus propias manos y finalmente aprendió que el verdadero poder no viene de aplastar a tus enemigos, sino de vivir tan bien que dejan de importar.